7:38, señor alcalde Fico Gutiérrez en Medellín. Federico Gutiérrez, buenos días, alcalde. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Alcalde, le traslado para comenzar esta entrevista una pregunta prestada. ¿Usted reconoce a Gustavo Petro como su presidente? A ver, Néstor, esa pregunta me la hizo él ayer por la red social X y yo se la he respondido. Lo primero es que a mí me sorprende que él haga esa pregunta. Yo creo que en un Estado social de derecho y en democracia podemos pensar diferente en algunos temas y tenemos seguramente una visión de país muy diferente a cómo él maneja hoy el país y a cómo lo vemos nosotros. Pero yo he respondido y se lo repito, mire, en un Estado social de derecho donde hay una defensa de la democracia, como yo lo hago día a día, el presidente gobierna para todos, o debería gobernar para todos y trabajar por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el primer día en que fue elegido, pese inclusive a los cuestionamientos y a una campaña como fue que ya la conoce la gente, donde inclusive corrieron, como dicen ellos, la línea ética. En ese sentido, lo triste es que lo pregunte, como si no pudiéramos tener diferencias. O yo pregunto, un medio de comunicación, un periodista no puede tener opiniones diferentes, un sector político no puede tener opiniones diferentes. Pensar y opinar diferente a como lo hace el presidente, entonces es que él insinúe que estamos por fuera de un Estado social de derecho. Yo más bien le preguntaría a él, presidente, ¿usted es el presidente de todos los colombianos o solo gobierna para quienes están de acuerdo con usted en todas sus posiciones? Yo le diría que no divida más al país. Ayer, el domingo y el lunes fue un día de redes sociales para el presidente en la cual no paró de atacarme a mí, no paró de atacar a Galán, no paró de atacar a otros, a diferentes sectores social y políticos. La pregunta es ¿para qué? En vez de estar trabajando todos juntos con los problemas que hoy tiene Colombia, yo le diría, pongámonos de acuerdo en las cosas que avancemos en lo social, pero ni en eso es posible, porque todo el día es una confrontación en contra de nosotros. Yo le decía en estos días, hombre, qué bueno que cada que aparece a hablar de Antioquia de Medellín no fuera para atacarnos. Qué bueno que llegara con los recursos del túnel del Toyo. Qué bueno que llegara con los recursos para el metro de Medellín, para los nuevos vagones. Qué bueno que llegara con los temas sociales, que nos apoyara la campaña Cero Hambre que tenemos con el sector público, el privado, los bancos de alimentos y tantos temas de educación también. O sea, yo lo que digo es qué pereza y qué desgaste tanta pelea. Y la gente creo que está cansada de eso. Yo lo invitaría a que inclusive si quiere venga a Medellín, hombre, venga, hablamos acá y miramos en qué temas nos ponemos de acuerdo, en cuáles no, y trabajemos y echemos para adelante. Alcalde, yo estoy de acuerdo con usted. Qué desgaste esta peleadera. Pero si le parece, hablemos de los temas que originan la peleadera. Por un lado, alcalde, primero, ISA y la elección del nuevo presidente de ISA, que es Jorge Carrillo, muy conocido en Medellín porque es cercano a Daniel Quintero. ¿Cuáles son las observaciones o los reparos que usted y su representante de EPM en la Junta de ISA tienen al nombramiento de Carrillo, alcalde? Bueno, Néstor, de ahí es donde viene la incomodidad que tiene el presidente Petro en la posición que nosotros hemos tomado frente a esto. Recuerde que ISA tiene 9 miembros de Junta. De ellos 5 son del gobierno nacional y 4, uno de ellos está representado en EPM, que tiene una participación accionaria cercana al 8% en la empresa. Cuando se va a dar la votación, inclusive la selección de quienes podrían llegar a ser los nuevos presidentes de ISA, en la votación nuestro delegado, que es Carlos Raúl Yepes, su voto es negativo por ese nombre. Y no solo eso, sino que se dejan constancias de en qué situación esta persona y sus aliados dejaron a EPM y dejaron la ciudad. Acá hay cuestionamientos muy delicados. Cómo la empresa queda desfinanciada en 5 billones de pesos para este cuatrenio. Cómo están inmersos en un escándalo de presunta corrupción de acuerdo a testigos alrededor del tema de Afinia, donde la persona que usted mencionó ahora, el exalcalde, esos que se robaron a Medellín, que trabajaban con estos, ¿cómo habrían pactado con un político corrupto de Bello el pago de $8 millones? 8 millones de dólares para que se cambiara la gerente que había en Afinia, que era una mujer técnica de toda la vida de EPM, para poner otra persona para desde allá poder básicamente controlar y direccionar toda la contratación en Afinia. Es un desastre lo que hicieron.
y además eso lo tiene la Fiscalía. Nosotros desde EPM estamos haciendo una auditoría forense también sobre el tema de Afinia. ¿Cómo nosotros, Néstor, no vamos a advertir cosas como esas cuando ISA es una empresa tan importante para alcalde, los colombianos? Sáqueme, perdóneme ahí de una duda. ¿Cómo llega la Junta de ISA al nombre de Carrillo? ¿Es una propuesta de la firma Cazatalentos? ¿Él pasó los filtros que había para llegar a la presidencia? Eso es lo que nos preguntamos nosotros también. En una carta que envía el gerente de EPM, John Maya, el sábado, si no estoy mal, o fue el viernes, donde le pide a ISA dar claridades de dónde sale el nombre y si se cumplen básicamente todos los requisitos del tema también que es necesario para la posesión de la ley anticorrupción en temas de Estados Unidos, por ejemplo. Todo ese tipo de preguntas las que usted está haciendo, Néstor, las hace EPM. Entonces, ¿cuál es la molestia del gobierno nacional y del presidente Petro? Que él le dio la orden a los 5 delegados de junta, los que él tiene, de votar por esta persona. Y nosotros dijimos que no, pero no solo nosotros no, EPM no. Los otros 3 integrantes de junta votaron también de manera negativa. Y no hay claridades frente a este tema cuando hay graves cuestionamientos. Pero usted o Maya, que tienen allí participación en la junta, ¿no saben si el nombre de Carrillo estaba en el proceso de la firma del Headhunter? Esas son las dudas que se tienen justamente y por eso se está pidiendo a través de una comunicación oficial que hemos enviado y que se envió desde EPM y que envió el gerente John Maya, para que se tenga claridad no solo para EPM sino para la opinión pública. Qué bueno fuera que esa carta que envió ya John Maya como gerente pidiendo esas explicaciones pues le sean respondidas a todos los colombianos, pero sí hay una gran discusión alrededor de este tema, Néstor. Alcalde, sobre lo que significó el nombre de Jorge Carrillo en ese listado de aspirantes a la presidencia de ISA, hay versiones frente a la posibilidad que incluso desde el gobierno del presidente Petro hubieran hecho lobby para que algunos de los candidatos que también estaban en ese listado renunciaran para dejarle el camino libre para facilitarle las cosas a Jorge Carrillo. ¿Ustedes tuvieron información en ese mismo sentido? Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, alcalde. Hombre, Ricardo, yo no tengo esa información, pero pues ustedes, como medios de comunicación y como periodistas, han recibido diferentes versiones. Lo cierto es que ¿para qué forzar un nombre? ¿Y cuál es el interés que tiene el gobierno nacional en forzar un nombre para este tipo de actividades? Dentro de quienes han influido en esto, supuestamente, están hasta estos empresarios catalanes cuestionados. ¿Para qué? O sea, la pregunta es, ¿quieren hacer lo mismo en ISA del desastre que están generando hoy en Ecopetrol? ISA es una de las empresas estratégicas del Estado, es una de las empresas estratégicas de Colombia en materia de transmisión energética, el futuro energético del país. Yo creo que lo que nosotros hemos dicho es, hombre, propongan un nombre que no tenga cuestionamientos, que deje tranquilo al país, que deje tranquilo a todos los sectores. Eso es lo que se ha dicho, porque es que aquí sí hay unos precedentes. EPM, como uno de los accionistas en ISA, donde hay una participación superior al 8%, ¿cómo no va a hacer las advertencias de cómo recibimos nosotros a EPM, de cómo hay auditorías forenses sobre la gestión que ellos realizaron en la empresa y cuestionamientos? Hable con los sindicatos de EPM, ni siquiera no me pregunten a mí. Hable con los trabajadores de EPM para que les diga qué fue lo que terminó pasando allá. Están con una obsesión de tomarse estas entidades, ¿para qué? Esa es la pregunta de fondo y ese es el malestar que tiene el gobierno nacional, sí. Pero ahí es donde es muy complejo porque uno, dígame yo cómo no me pronuncio frente a esto. Entonces yo digo alcalde, pero... y sale el presidente Petro a decir que si yo lo reconozco como su presidente, como quien dice calle de Fico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero es que alcalde, hay otro argumento. Las respuestas hoy son ellos. Sí, Camila, sí, dime. Pero alcalde, hay otro argumento del presidente Petro e incluso de su antecesor, el exalcalde Quintero. Dicen que usted no puede hablar de estos temas de ISA porque su hermana Catalina Gutiérrez Zuluaga trabaja en una filial de ISA precisamente y que por eso no es usted la persona idónea para hacer estos cuestionamientos, dice el presidente Petro. Ay, claro, dice quién se robó a Medellín, el que robó a Medellín, el jefe de la banda, el que mal gobernó Medellín, que es uno de los grandes aliados
hoy del presidente Petro. Y claro, tratan de tirar esa cortinita de humo, pero yo y le respondo. Yo lamento tener que corregir al presidente Petro. El otro, todos son mentiras. Lo difícil es cogerlo en una verdad. Pero yo le respondo, mire, mi hermana no trabaja directamente en ISA. Eso es una falsedad. Ella trabaja en una de las filiales de ISA desde hace ya muchos años y entró por convocatoria. Nada tiene que ver con que yo esté en el sector público. Hace muchos años trabaja allá. Es más, en un momento cuando fue la campaña presidencial, ella misma inclusive dice, no, yo mejor me salgo de acá y se va, que por yo no sé qué tema. No tenía ni que hacerlo. No tenía ni que hacerlo. Y luego cuando pasó la campaña presidencial, que yo no paso la segunda vuelta, vuelven y la llaman los técnicos de ISA. Entonces, claro, yo quiero además recordarles a ellos que no somos nosotros quienes hemos estado o quienes hemos actuado al margen de la ley a lo largo de nuestras vidas. No somos nosotros, son ellos. Más bien sí, que alcalde, revisen ellos en qué están. O sea que no hay inhabilidad alguna, no hay incompatibilidad, no hay motivo por el cual, según ellos, yo me tenga que quedar callado. Ahora bien, ¿les molesta que yo esté hablando porque estoy diciendo la verdad? ¿Les molesta que yo esté hablando porque esto pone en riesgo una de sus pretensiones, que es tomarse una de las empresas más importantes del país, así como lo hicieron con Ecopetrol? Y yo lo advierto, Camila, y Néstor y Ricardo y a toda la gente de Colombia. No, aquí puede tener diferencias y esas son válidas. Pero yo pregunto, ¿quieren ISA para lo mismo a lo que han llevado a Ecopetrol? A los grandes cuestionamientos que hoy existen. Eso es un tema muy grave. Y mira, vuelvo y les digo, si quieren no me pregunten a mí, llamen a los sindicatos de PM, llamen a las veedurías cívicas en Medellín, llamen a la gente que ha hecho las investigaciones de por qué sería inconveniente este nombre. Y claro, ellos qué hacen, contraatacar, pero yo tengo la tranquilidad y yo tengo que dar la respuesta siempre de cómo yo considero, cuidando ese patrimonio público, lo que me corresponde como, no solo como alcalde, sino como presidente de la Junta Directiva de EPM, cómo se debe cuidar ISA a nivel nacional. Sí, alcalde, se lo pregunto porque mientras usted está hablando con nosotros, está anunciando un parlamentario de Antioquia, Alejandro Toro, muy cercano al presidente Petro, incluso al movimiento del exalcalde Quintero, que lo va a denunciar a usted en la Procuraduría. Claro, que lo va a denunciar a usted ante la Procuraduría por el posible conflicto de intereses. ¿Qué responderle a este parlamentario? Mira, es el mismo libreto. Ese es el que todo el día hace los derechos de petición desesperado, tratando de conocer las investigaciones que lleva la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría contra los que robaron a Medellín, donde él es aliado de ellos. Es que no se le olvide quién es él. Entonces aquí son los mismos con las mismas. Desesperado que le entregáramos las pruebas de los 501 hallazgos, como si yo fuera bobo y le fuera a entregar las pruebas, los testigos, para que los maten. No, es que las pruebas y los testigos de los 501 hallazgos de la corrupción que ellos generaron en Medellín la tiene la Fiscalía, la tiene la Procuraduría y la tiene la Contraloría. Otra cosita, la semana pasada, ¿por qué están tan desesperados ellos? Porque es que esas denuncias ya vienen dando de qué hablar. Mira la audiencia de la semana pasada de la Fiscalía, aparte de la de Buen Comienzo, donde tienen imputada también por corrupción a la secretaria de Educación de ellos, porque metieron hasta con la plata de los niños más pobres de Medellín con el plan de alimentación escolar en Buen Comienzo. Mira, Camila, por qué ha sido tan difícil recuperar la ciudad en estos primeros 7 meses, hasta en temas físicos como los jardines, porque ya no había jardines y no rastrojo. ¿Por qué hubo una audiencia de imputación o revelación de pruebas frente a la exsecretaria de Infraestructura de ellos, de Quintero, de los que robaron a Medellín por temas de corrupción? Porque le quitaron los contratos a una entidad tan importante sin ánimo de lucro como el Jardín Botánico para dársela a otros privados, y no hicieron el mantenimiento y la ciudad la llevaron al caos, y hubo corrupción y las pruebas las tiene Fiscalía, y ya hubo audiencias. Ellos están desesperados por eso. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren tratar de desviar la atención para decir que yo no puedo opinar de lo de ISA mientras ellos logran hacer la embarrada que quieren hacer. Pues no me voy a quedar callado. Bastantes denuncias me han puesto ellos, que me las pongan, que yo veo cómo me defiendo, pero yo no me voy a quedar callado mientras veo que quienes destruyeron a Medellín, quienes se robaron a Medellín, quienes hicieron tanto daño, quienes le hicieron tanto daño a PM, ahora se vayan a apoderar de ISA. Ni más faltaba. Sí. Alcalde, ni más faltaba. Alcalde, esta pelea, en la original, es efectivamente una por ISA. Ahora vamos a la segunda parte, que es la segunda pata de esta pelea.
que es EPM y la posibilidad de vender las acciones que tienen en UNE. Ofrece comprarlas la multinacional Millicom, que también le ofrece al gobierno nacional. Esa pelea, alcalde, el presidente Petro pone unos trinos abogando tal vez por la posibilidad de un modelo muy público de un sistema de comunicaciones. Tengo entendido que en el Ministerio de Comunicaciones están pensando en fusionar empresas de Cali y de Medellín, la ETV de Bogotá, que están pensando en el fortalecimiento de empresas de comunicaciones para pelear con las multinacionales. Ese escenario, modelo público versus privado, es lo que está pasando alrededor del tema Tigo-UNE. A ver, Néstor, lo primero es que a nosotros nunca nos ha llegado una propuesta de estas del gobierno nacional. Nunca. Es la primera vez que yo escucho esto. Entonces, en medio de este debate sobre el tema de la posible enajenación de las acciones que tiene EPM en UNE, hay varios puntos que son importantes aclarar. Yo más bien le preguntaría al presidente Petro por qué tiene una posición incongruente frente a esto. Primero, este proyecto que yo he radicado ante el Consejo de Medellín es básicamente el mismo proyecto que radicó la anterior administración en 4 oportunidades al Consejo y que se lo negaron. Y se lo negaron no porque no existiera en cierta forma un consenso en la ciudad y en el Consejo de que lo mejor para proteger el patrimonio público de esas acciones que tiene EPM en UNE, en el negocio de telecomunicación, entendiendo que es un negocio de alto riesgo, que requiere capital, donde se da obsolescencia tecnológica permanentemente y que está en riesgo y que ha habido pérdida de patrimonio durante los últimos años en UNE. Entonces no es que no existiera consenso alrededor de eso, si había consenso. Le negaron el proyecto a ese anterior alcalde, a los que robaron a Medellín. ¿Por qué? Porque habían robado a Medellín, porque habían graves escándalos de corrupción y porque nunca decían para dónde iba la plata. A diferencia del proyecto que yo radiqué, que es casi que el mismo articulado donde se le pide al Consejo, acepta o no, permite o no a EPM la enajenación total o parcial de las acciones que tiene EPM en UNE. Esa es la competencia del Consejo. Pero yo sí digo, y estoy diciendo a dónde iría la plata. Y yo he dicho, mire, la plata primero que todo no vendría al distrito, se quedaría en EPM, manejando un fondo para 4 propósitos. Primero, formación del talento, ojalá 100.000 jóvenes en temas de ciclo corto y temas de inglés como segunda lengua y temas relacionados con innovación, ciencia y tecnología, industria audiovisual, musical y todo lo que genere empleo de una calidad. Segundo, que se fortalezca Ruta N como articulador del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología, que somos Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología. Tercero, la redefinición del modelo de residuos sólidos a través de economía circular. Y cuarto, utilizar la infraestructura existente de EPM para conectividad a través de la fibra óptica que tiene hasta todas las subestaciones de energía. Yo sí he dado claridad. Yo pregunto, ¿por qué si el año pasado se dio esta misma discusión y querían ellos vender una disque para la protección del patrimonio público en ese momento, por qué para ellos el proyecto en ese momento sí era bueno y hoy es malo? ¿Por qué si nunca hablaron de cómo competir con empresas estatales contra el capital privado? Pero yo sí le voy a dar otro argumento, Néstor, y a la ciudadanía. Señor. Mire, este es un negocio de alto riesgo. El año pasado, EPM tuvo que invertir 300.000 millones de pesos en capitalización y fue una inversión forzosa, porque resulta que la participación, aunque tenga mayoría accionaria EPM, que es el 50% de la acción es +1, resulta que hace unos años en otro gobierno, cuando hicieron el negocio y vendieron las acciones de EPM en UNE la mitad, le dieron el control de la empresa Millicom. O sea, EPM no controla nada, EPM tiene mayoría accionaria y no tiene el control de la empresa. Y si el socio pide capital, usted lo tiene que hacer, porque de lo contrario se diluyen las acciones. Por eso le tocó a EPM invertir 300.000 millones de pesos. Ahora en toda esta reconversión tecnológica y en un mundo competido como el de las telecomunicaciones, entonces van y nos dicen de un día para otro, necesitamos 1 billón de pesos para capitalizar. Yo pregunto, ¿EPM está en condición de entregar unos recursos a un capital donde usted no sabe si va a tener retorno? Aquí hay que cuidar el patrimonio público. Pero mire Néstor, que son diferentes visiones, pero le voy a dar 2 datos que también se los respondí al presidente Petro en sus preguntas. Mire, durante el cuatrenio 2020 al 2023, o sea, en la anterior administración, los que robaron a Medellín, en la administración de su amigo, que tanto daño le hizo a Medellín, UNE presentó pérdidas acumuladas por 2.4 billones de pesos. Estas pérdidas
se consumieron el patrimonio de la compañía, lo que lo obligó a los accionistas a capitalizar en el 2023 en los 600 mil millones de pesos, lo que te acabo de contar, para evitar así una causal de liquidación. En el año 2022, EPM registró un deterioro superior a 1 billón de pesos por la pérdida de valor de la participación en UNE, situación que afectó los resultados financieros de EPM y las transferencias al distrito en más de 500 mil millones de pesos que iban a inversión social. Este sí es un negocio de alto riesgo. Sí lo es. Alcalde, pues uno entiende que el gobierno nacional tiene una mayoría dentro de ISA y por eso, pues digamos, ahí puede tomar sus decisiones. Pero en este caso, en el caso de Tigo, ¿el gobierno tiene alguna forma de frenar las intenciones que tiene usted de vender la participación que tiene EPM dentro de Tigo? ¿El gobierno nacional tiene alguna forma de vetar o frenar ese negocio? No tiene ninguna forma, pero además yo quiero ser claro en algo. Esto no es que yo me levanté un día diciendo, voy a presentar un proyecto de acuerdo al Consejo para vender las acciones. Esto se viene discutiendo hace muchos años. Les recuerdo, el año pasado se dieron 4 discusiones alrededor de esto y había consenso en la ciudad y en el Consejo, en una gran mayoría, de que se debía vender esas acciones para no poner en riesgo el patrimonio público. No aprobaron el proyecto, era porque no confiaban en los corruptos que estaban en ese momento. Ahora, el estudio que siguió haciendo EPM durante estos meses lo analizó no solo el grupo técnico de EPM, que es un grupo al que yo respeto, sino también la junta directiva actual de EPM, a quien yo respeto. Y recomiendan justamente para no tener pérdida de valor y no poner en riesgo el patrimonio público que yo como alcalde radicara el proyecto ante el Consejo de Medellín. Eso es lo que está en discusión. Y la respuesta más concreta, la autorización y la competencia la tiene el Consejo de Medellín, porque el propietario de esas acciones es EPM, que es 100% pública y que es del distrito. Sí, y quiero preguntarle hasta qué punto se cruzan ambos temas, es decir, el de UNE con el de ICE. Se lo pregunto porque el presidente Gustavo Petro habló este fin de semana de construir una gran alianza de UNE con ETB, con Emcali y también con Internexa. E Internexa es precisamente una empresa y una filial de ISA, es decir, de Interconexión Eléctrica S.A., que es el otro tema que está sobre la mesa. Hay aquí un interés cruzado y por eso, digamos, el interés del presidente con UNE y con ISA tiene que ver con lo mismo, vía Internexa, alcalde. Yo interpreto aquí 2 situaciones. Una son 2 visiones diferentes de cómo se ven, por ejemplo, los modelos de los negocios, en dónde debe estar el público y dónde debe estar el privado. Sin lugar a dudas, acá hay una discusión alrededor de eso. El presidente Petro insiste en que es mejor una empresa pública y yo lo que estoy insistiendo es que ojo con el capital público, ojo con la protección del patrimonio público en un negocio que requiere billones de pesos de inversión de acuerdo a la obsolescencia tecnológica que tiene. Y yo también pregunto lo siguiente, eso pueden ser discusiones que puedan dar y ojalá que se dieran de manera técnica, no a través de redes sociales como lo hace él. Y yo pregunto, si esa era la intención, ¿por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué nunca apareció esa discusión, sino hasta ahora, hasta este momento? ¿Por qué no lo plantearon nunca? ¿Dónde está la conversación con las regiones? ¿Dónde está la conversación con los alcaldes? ¿Dónde está la conversación con los gobernadores? Y ahí es una crítica que yo también hago. Mira el gobierno nacional todo el día cómo dialoga con los peores criminales que hay en el país, con los peores. Entonces con el ELN, con Clan del Golfo, con disidencias, con los peores, esos sí son los amigos. Pero con quienes hemos sido elegidos democráticamente no hay diálogo alguno, no hay reconocimiento alguno. Yo pregunto, esos modelos de país, de modelos económicos, de modelos de dónde debe participar lo público y lo privado, son discusiones que son válidas. ¿Por qué no se pueden dar? Claro que se pueden dar. Pero la pregunta es ¿por qué no las damos? ¿Por qué no las damos? ¿Por qué no nos lo propusieron? ¿Por qué nunca nos lo han dicho? Entonces ahora que nos vengan a decir que se hizo una propuesta y que aquí también se negó, eso no es cierto. Nunca se hizo esa propuesta. De darse la propuesta, se tiene que analizar. Pero yo soy de los que considero que el capital público, el patrimonio público hay que cuidarlo. El negocio de telecomunicaciones es un negocio de alto riesgo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. No, pero no solo de alto riesgo, sino de altísima inversión. Lo que me he estado preguntando, alcalde, mientras lo escucha usted con estos argumentos, es si Colombia, por ejemplo, en una eventual fusión, como la propone el presidente Petro, ETB en Bogotá, en Cali, Internexa en Medellín, si esa fusión puede luchar
contra las grandes empresas multinacionales de telecomunicaciones. Si vamos a pelear, a disputar el mercado con Vodafone, por ejemplo, o con la Deutsche alemana, o con América, ¿cómo se llama la de Slim? América Móvil. América Móvil, que mueven miles y tienen en la caja miles de millones de dólares para mejorar redes y para crear mayor sistema de conectividad en el mundo. Es decir, sería quitarle plata a programas sociales, obviamente con un riesgo eso bastante alto, me da la impresión a mí. Pero bueno, esa es la misma, Néstor, esa es la misma posición mía. Yo estoy de acuerdo en lo que estás expresando. Es que mire que uno puede dar el debate alrededor de esos temas. Y vuelvo y le digo, son dos modelos económicos diferentes, dos formas de ver los temas. Pues venga, sentémonos y hablémonos. Pero la reflexión final, si me lo permite, Néstor, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho y ha sido mi argumento. Esta discusión no es nueva. Mire, esta discusión arrancó en EPM y en Medellín desde el 2005. Era alcalde Sergio Fajardo. Mire, pues 2005. Se tenía dentro del negocio, el negocio de telecomunicaciones en EPM. Se presenta un proyecto de acuerdo que lo presentó Fajardo. Yo era concejal de Medellín en esa época y lo presentó para escindir el área de telecomunicaciones de EPM con el mismo argumento que vos estás dando. Y en nada ha cambiado ese argumento desde esa época a hoy. Todo lo contrario. La inversión es más intensiva. Y en Bogotá, alcalde, en Bogotá ha sido lo mismo. ETV la propusieron vender y valía miles de millones de dólares. Hoy ETV no vale ni una quinta parte de lo que valía hace 20 años y no se vendió. Y no compite y cada vez es menos competitiva. Pero ese es un debate en el cual hay puntos a favor y en contra y uno puede estar de aquí o puede estar de este lado. Lo que pasa es que en Colombia todo termina a los insultos y a punta de descalificaciones. Alcalde Gutiérrez, qué bueno que se pudiera dar ese debate, Néstor, o que se hubiera planteado en el tiempo correcto y que nos hubieran convocado a hablar. Yo le digo una cosa, usted acaba de mencionar empresas que son públicas, que están en ciudades tan importantes como Bogotá y como Cali. Yo tengo conversaciones permanentes con Carlos Fernando Galán y con Alejandro Eder, por ejemplo, que son los presidentes de estas juntas directivas. A ellos no les han dicho nada tampoco. Ellos ya me hubieran dicho a mí, venga, analicemos esta situación. Y la pregunta es, Néstor, y ojalá este debate sirva de reflexión para el país con lo que vos estás diciendo. Venga, podemos tener diferencias, hombre. Podemos ver el mundo de manera diferente, pero venga, sentémonos a hablar, sentémonos a trabajar, sentémonos a dialogar, pero ¿por qué todo a través de ataques y peleas? Bueno, qué desgaste y qué cansancio, que uno tenga que ir gobernando una ciudad, no le han dicho, que todo el día tenga que ser es uno defendiéndose de los ataques del gobierno nacional, en vez de que vengan a trabajar, o si no quieren venir a Medellín porque me digan y yo cojo un ticket y me voy para Bogotá y hablamos. Pero que podamos hablar. No han hecho la propuesta, no han hecho la propuesta de la fusión porque no la tienen, porque están en planes de oponerse a, que es de lo que se trata esto. Alcalde Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, les agradezco mucho este espacio y gracias siempre por permitirme expresar aquí mi posición en este espacio de Blue. Un abrazo y gracias. A usted, alcalde, gracias. ¿Hace cuánto, Felipe, estamos en el tema de si vendemos